Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? El placer de saludarles. Mi nombre es Martín Pipa Sperati. Seguimos aquí en Despacho Play analizando la realidad, analizando la realidad de la manera más objetiva para poder encontrar y conectar los problemas con la solución. En este caso, te propongo escuchar una voz más que autorizada. Él es el señor Oscar Cachi Martínez, que ha venido a visitar los estudios de Despacho Play. Para mí es un verdadero privilegio. Cachi, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Un gusto dialogar contigo y los televidentes. ¿Por qué Cachi? Mi abuela, Oscarcito, Ajá. Cachito Cachi. Ah, mira. Y ella obviamente lo hacía desde el cariño. Y después, bueno, ya me quedó. Y quedó como un sello, como Me quedó una, como un ¿no? sello, sí, sí. Y Porque siempre cómo, fue tu nombre y apellido, ¿cómo es? Oscar Ariel Martínez. Ah, ok, Oscar Ariel. Mi papá se llamaba Oscar Martínez y, viste, como el actor, ¿no? sí. Sí, y la verdad que bueno, fue una denominación afectuosa, o sea que a mí no me molesta, al contrario, me siento que hay una cercanía y bueno, yo creo que hay más gente que me conoce como Cachi que como Oscar Ariel, Claro, ¿viste? claro, Oscar Sí, Martínez. sí, Claro, porque a los Oscar le dicen Cacho, está claro, Oscarcito, Cachito, Cachito, Cachi, ahí Oscarcito, está. Cachito. Y bueno, me lo pusieron de muy chiquito, ¿viste? Nosotros vivíamos en Felicia. Yo nací en Felicia, que es un pueblo del departamento de Las Colonias, porque ahí mi mamá era directora de escuela rural. Qué linda zona, che, Sí, 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 hermoso. Sí, sí. Y cuando me vine de allá, mucho tiempo viví en la casa de mi abuela. Mm. Vivíamos nosotros, mi familia. Así que ahí me bautizó. Una docente extraordinaria, mi abuela. Mirá vos, Sí, docente general, ¿no? De la escuela allí. sí, de la escuela primaria, pero me acuerdo que una de las cosas que hacía, leía el diario de punta a punta y me hacía los recortes de las noticias más importantes, digamos, para un chico, Claro. ¿viste? Y me enseñó a leer los letreros, a aprender a leer, a ejercitar, que yo le digo a los chicos cuando son chiquititos que lean los letreros, porque es un ejercicio permanente que uno lo usa cuando anda en el auto o en el Claro, que colectivo y te cuando uno agiliza va, la lectura, mirá ¿sí? qué bueno. Escuchame, Cachi, vos es que, y de ahí es que vos estás muy presente con la agenda escolar, por así decirlo, que estás muy imbuido en ese tema. Sí, lo charlábamos recién, ¿no? También es cierto que la escuela es parte de la comunidad y la relación que existe entre el docente, los familiares, los alumnos, la comunidad educativa a través de las cooperadoras escolares es mucho más intensa de lo que tal vez la población en general conoce, ¿no? Y realmente yo estoy convencido que el futuro de nuestros hijos está en las aulas de nuestras Claro. escuelas y que es digamos, la política pública de movilidad social ascendente, es decir, de progreso más importante. Bueno, yo soy hijo de esa movilidad social ascendente. eh, a mí no me fue fácil estudiar, pero fue soy hijo de ese modelo, ¿no? Claro. El hijo del profesional que aspiraban mis viejos. Mi papá nunca tuvo título, mi mamá sí fue docente. Y creo que es una de las herramientas, digamos, para progresar. Así que siempre lo he respetado mucho el ámbito educativo. Y bueno, en la ciudad de Santa Fe, desde Fundación, hemos tenido un vínculo constante, digamos, Mm. ¿no? Tenemos un programa a través de los cuales le acercamos libros, porque tenemos un sello editorial que nos brinda libros para la educación, ayudamos en todos los eventos, en lo que podemos. eh, Bingos, y ese tipo de actividades Siempre presente, sociales que sí. hacen. Y te decía, digamos, ¿no? Fuera de cámara, que han sido tan castigados los docentes y realmente, bueno, yo nací prácticamente en una escuela, porque nací en Felicia, porque mi mamá era directora de ahí. Por ahí se habla con mucha liviandad de los docentes, Mm. ¿no? Y han hecho y hacen una tarea extraordinaria. Un docente se queda un sábado a hacer un bingo para comprar un ventilador, un docente hace una apoyada para comprar un aire acondicionado. Digo casos Más allá concretos, ¿no? de las cuestiones que vos venís recogiendo en el terreno, también lo visualizaste a través de tu mamá y de tu abuela, ¿no? Efectivamente. Y también uno lo ve, digamos que en este tiempo no solo han sido poco considerados a la hora de discutir los salarios,
Vos recordás que dijeron paritarias libres, fueron los aumentos por decreto del gobernador. Se estableció el presentismo, pero incluso disfrazándolo de un premio que tiene un solo objetivo, que es ser una medida antisindical, porque uno puede ¿Vos creés controlar. que la medida que toma Puyaro es cómo en esa Digamos, materia? tiene el objetivo de que los docentes no puedan reclamar hasta a través de medidas de fuerza, pero no ha habido un premio por capacitación y creo que, digamos, es como para no poner todas las tintas en Puyaro, digo, pareciera ser que a los gobernantes, digamos, les interesa más que las escuelas estén abiertas para que los padres no reclamen, porque obviamente afecta la planificación familiar, que por mejorar la calidad educativa. Lo ves en la infraestructura, ¿no? Mm. En la infraestructura de las escuelas. Y Pero bueno, perdón, Puyaro dice que está invirtiendo a través del FANI, Fondo de Asistencia a Necesidades Inmediatas. ¿Vos que caminás el terreno no lo ves traducido? yo no veo que esté, digamos, llegando en tiempo y forma, Ok, digamos, ¿no? ok. Ante las demandas y las necesidades, y que muchas veces son solucionadas o por las cooperadoras o por los propios docentes por su accionar, ¿no? Y bueno, y te decía también, digamos, hoy el docente es educador, es asistente social, es psicólogo y psiquiatra, porque, por ejemplo, em, no existen gabinetes psicopedagógicos para los problemas que hoy se enfrenta un docente en materia de salud mental de los chicos. Mm. Hay una problemática del docente eh, que tiene que ver con ansiedad, con falta de sueño, producto de los celulares, y que tiene que ver con la soledad que también genera este aislamiento a pesar de estar conectado, con depresiones, y los docentes están lidiando con esa situación a veces sin herramientas, Mm. ¿no? Incluso nosotros, como espacio político, lo digo a través de Verónica Barograf, cuando se discutió la ley orgánica de municipalidades, y se habló del FAE, el FAE no todo el mundo tiene que saberlo, es un 10% del presupuesto de los gobiernos locales que deben ir destinados a El infraestructura, Fondo de Asistencia Escolar. el Fondo de Asistencia Escolar. Ahí hubo una modificación, porque era solo para infraestructura y le agregaron cultura, lo cual, digamos, como que la política cultural va a ser una herramienta para cumplir con eso, pero no va destinado a la educación, va destinado a la cultura. Y nosotros planteábamos la posibilidad de que fuera para construir esos gabinetes psicopedagógicos en todas las escuelas, una forma de aportar desde el ámbito local. Bueno, no se tuvo en cuenta. Y esta problemática le pega al docente todos los días, Mm. porque ve que el chico, digamos, no puede aprender por los niveles de ansiedad, pero no hay articulación con las entidades deportivas, eh, ve que, digamos, viene con sueño y ve también las Claro, cuestiones y no hay un sociales, ¿no? Ve espacio las cuestiones dedicado sociales. a acompañar no solamente al alumnado, sino también a los docentes. Sí, sí. Efectivamente, y bueno, y fue muy vilipendiado el docente, Mm. ¿no? Es decir, recordemos que ¿A vos qué te dice en la calle el docente cuando visitas los establecimientos educativos? no, siguen adelante, pero yo creo que están muy ofendidos. Están ofendidos, Sí, sí. y con justa razón. Mm. ¿Están Eh, ofendidos con quién? ¿Con el con gobierno? el gobierno provincial, sí, realmente están ofendidos. Y yo estoy convencido que fueron uno de los sectores que más acompañó Mm. a Puyaro. Bueno, porque se habían prometido cosas que después no se cumplieron, ¿no? La cláusula gatillo, que no era que ganaran más que la inflación, pero por lo menos que no perdieran, que cuando van al supermercado, bueno, a la hora de cargar el changuito fueran los mismos productos que tenían el mes anterior. Ujú, ujú. Y eso no sucedió, al contrario. Y hubo, digamos, promesas como las paritarias que tampoco se cumplieron, y hubo también una intromisión en el sistema educativo, ¿no? No lo digo acá en el departamento de la capital porque no tengo testimonios, pero sí en el interior, donde en determinadas localidades ha habido concursos directivos y bueno, ha habido influencia política en esa designación, incluso en algunos lugares donde había otros directivos, por ahí se han hecho sumarios, se ha intervenido sobre las cooperadoras escolares, que digamos ha habido una propuesta del gobierno de ley para intervenir en eso. Bueno, es la característica de un gobierno
bueno, que tiene, no voy a decir que es autoritario, que tiene signos de autoritarismo que se ven reflejados también en el ámbito educativo. Ok. Vos sabés, Cachi, que le preguntábamos dentro de la gama de entrevistas que tenemos aquí en Despacho Play a un periodista, Luis Rodrigo, ¿lo conoces? Sí. Que es profesor de nivel terciario. Le preguntábamos a un educador emocional también, que es profesor, docente, y le preguntábamos a Oscar Blando, que es abogado constitucionalista y tiene la cátedra en la Universidad allí de Rosario, cómo veía el nivel terciario en esto de cómo están educados, si realmente entienden lo que leen, tienen comprensión lectoescritura allí el alumnado. Y de manera contundente coincidieron en que poco menos la secundaria estafó a los alumnos porque llegan con ciertas deficiencias. ¿Vos qué estás viendo en ese marco? Bueno, yo creo que el gran debate, digamos, de la educación en general es construir habilidades y capacidades para la vida, ¿no? Yo no podría decir en todos los establecimientos secundarios. Creo que hay establecimientos secundarios que funcionan muy bien. Ujú. Ha habido en este último tiempo un desfinanciamiento de las escuelas técnicas. Hacen un enorme esfuerzo para actualizarlos y ponerlos justamente en esas condiciones, ¿no? De construir habilidades para la vida. Doy ejemplos, en la Macaño te Ujú. decía, eh, justamente en la educación técnica arreglan sillas de Ah, ruedas, impresionante. incluso generando comunidad, ¿no? Aprendiendo a construir en colectivo. Voy a dar otro ejemplo, la escuela Grierson en el norte de la ciudad, donde, por ejemplo, construyen autos. Ujú. Eh, eh, Obviamente en un proyecto de vinculación eh, de un programa de la empresa nacional, digamos, de combustible, pero yo creo que también hay como un mensaje, digamos de agresión hacia la educación, en vez de fortalecerla, ¿no? Y Claro. darles herramientas para que puedan mejorar. Y bueno, tal vez hay que poner más énfasis en la vinculación del sector educativo con el sector del trabajo. Lo que pasa que, bueno, eso significa tener también un modelo de país Mm. donde no enseñemos que el éxito debe conseguirse a través de los celulares, invirtiendo en Bitcoin o criptomonedas, sino produciendo, generando valor agregado y donde el conocimiento es una herramienta para Mm. construir ese valor agregado y para poder aportar lo Mm. suyo, cada uno desde su lugar, para construir un país para todos, 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 ¿no? Seguro. Ya voy a ir a ese marco, Cachi. Quiero conectar esta idea que vos venís mencionando. Has trabajado también el boleto educativo gratuito. Creo que es una gran herramienta. Ha venido aquí el señor Ingaramo, el de Autobuses Santa Fe, y con mucho éxito, como digamos, todo el colectivo de la educación está utilizando esta herramienta. Y presentaste un proyecto para boleto deportivo gratuito, conectado también a la salud mental. Contame eso porque me parece importante, la educación y el deporte. Sí, en primer lugar, digamos, nosotros planteamos boleto educativo gratuito porque entendíamos que el futuro de nuestros hijos estaba en las aulas de nuestras escuelas y Ujú. que, vuelvo a insistir, ¿no? Es la herramienta de progreso, ¿no? O de movilidad social ascendente. Discutimos, estuvimos 10 años peleando por esto, tal vez no todo el mundo lo recuerde, pero fuimos los impulsores de esta iniciativa. Y ahora vemos que hay una problemática que nos estalló y que creo que todavía no se tiene real dimensión y magnitud, que es el tema de la salud mental. Donde hay indicadores, nosotros hicimos un estudio que es Santa Fe 450, la capital se escucha, y en las 87 vecinales de la ciudad, la demanda de los vecinos y la demanda de las instituciones es justamente abordar este tema. Mm. No hay políticas sanitarias al respecto. En los 47 centros de salud que tiene Santa Fe, Mm. la atención primaria en materia de salud mental es insuficiente, más allá del enorme esfuerzo que hacen los médicos y las enfermeras. Faltan psicólogos, faltan psiquiatras, faltan asistentes sociales, faltan terapistas. De hecho, se ha presentado en la legislatura un proyecto desde nuestro espacio político para esa emergencia. Lo están reclamando los colegios de psicólogos. Ahora, tampoco hay políticas de prevención. Y ahí es donde nosotros concebimos
que el futuro de la salud mental de nuestros chicos está en nuestros clubes y en el deporte. Entonces la posibilidad de acceder al colectivo para poder entrenar, para poder practicar, para poder competir, es una herramienta fundamental y no puede estar restringido fundamentalmente por la capacidad económica de cada chico y chica, de cada pibe. Y también hemos planteado billetera deportiva Santa Fe. Santa Fe, digamos, tiene menos de un tercio de sus chicos en los clubes. Y no hay una política para el desarrollo. Menos de un tercio. Menos de un tercio. Y nosotros estamos planteando que efectivamente el gobierno se haga cargo de la cuota asociativa para que los chicos puedan practicar deporte. Para ayudar a la familia, pero también para ayudar a las instituciones. Estamos convencidos que el futuro de la salud mental de los chicos está en el deporte y la salud, porque incluso... Perdón, Cachi, vos decís que a partir de la billetera deportiva que se haga cargo, digamos, que se haga cargo el Estado provincial en que los chicos y las chicas vayan a los clubes y que eso es, digamos, sin pagar la cuota, digamos. Sí, sí. Incluso es una buena asignación de recursos desde el punto de vista económico. Nosotros lo hemos estudiado bastante. Hay una empresa, hay una publicación científica de Lancet, de los ingleses, donde dice cuando se gasta un peso en prevención, se ahorran 4 pesos en atención. Y cuando lo llevamos a las políticas de pie sobre la tierra, sostener una canchita de fútbol en un barrio sale 1,5 millones. Atender a un chico con una problemática de salud mental sale 3 millones. Claro. Entonces, digamos, nosotros la inversión que proponemos para incorporar a 100.000 chicos al sistema, digamos, podríamos decir, al sistema del deporte y los clubes, bueno, es lo mismo que va a gastar el gobierno con los Juegos Suramericanos, que, digo, va a dejar algo de infraestructura, pero es un evento de 14 días, esto es una política pública. Y cuando charlamos con especialistas, yo lo señalaba Matías de la Fontana porque nos estuvo ayudando en esta iniciativa, y hablas con los especialistas en esta problemática de la salud mental, nos dicen, bueno, el deporte es la herramienta esencial para abordar estos problemas, digamos, problemas de soledad, problemas de ansiedad, problemas de depresión, problemas de falta de sueño, producto de las adicciones, no solo a las sustancias, al juego online, y a los celulares, no, hasta los grandes estamos afectados por esto, ¿viste? Sí. No dormimos. O sea, vos sacás a los chicos, a los pibes y a las pibas de la esquina y los mandás al club. Exacto, porque podríamos decir, el gasto de energía que uno lleva adelante a través de una disciplina deportiva ayuda a bajar esa ansiedad, a tener un sueño reparador, tiene efectos psicofísicos, hasta ayuda en la hidratación, en la relación con la alimentación, tiene aspectos hasta desde el punto de vista hormonal esenciales para estar cerca de la felicidad, ¿no? Pues generar endorfinas, por ejemplo. Claro, claro. Y además el contacto entre pares. Y el contacto, bueno, porque un club no solamente es un lugar donde se practica fútbol, básquet, vóley, rugby, es un lugar donde se construye comunidad, donde uno aprende a compartir, donde es parte de un grupo, donde aprende a respetar reglas, donde entiende que el éxito no solo es producto del talento, sino también del esfuerzo, y donde se aprende a construir habilidades para la vida, porque vos ahí aprendés a ganar, ¿no? Pero también aprendés a recuperarte cuando tenés una derrota. Y esto es lo que nos está faltando, digamos. Entonces, realmente creemos que esta problemática, que yo digo, creo que no alcanzamos todavía a dimensionarla. Hay estudios hechos, por ejemplo, antes de la pandemia, el 37% de la población en algún momento ha sido afectado por una enfermedad vinculada a la salud mental, pero después vino la pandemia, y la pandemia despertó un montón de problemáticas que estaban latentes, y el uso de los celulares también ha expandido estas problemáticas. Y bueno, hay datos que son indisimulables. La provincia de Santa Fe tuvo 448 suicidios el año pasado, el doble que homicidios, que fueron 210, mucho más que los accidentes de tránsito, que fueron 306. El dato de Vranisic fue demoledor. Fue demoledor, entonces yo no creo que el camino para resolver estos problemas, donde obviamente existen casos que nos hacen reflexionar, hacer ciberpatrullaje sobre nuestros docentes, sobre nuestros adolescentes en sus redes sociales.
Evidentemente, ese es un síntoma, pero no es el problema de base. Y hay que abordar este problema de base. Por eso estamos convencidos, bueno, que hay que fortalecer esas instituciones. Lo presentamos al proyecto en el Club News de Santa Fe, Sí, ahí en Barrio Roma. en Barrio Roma, Mendoza al 4000. Muy lindo club, muy lindo club. Bueno, Sí, sí, sí. tiene 300 socios, 150 no pueden pagar la cuota. Y en muchos clubes donde se ponen estrictos los directivos, hasta los técnicos se hacen cargo. Entonces, digo, muy Hay lindo. una encerrona, Cachi, porque claro, yo necesito, como pienso, no como directivo, necesito sostener la estructura. Claro. Digo, hay que pagar impuestos, hay que pagar la luz. Y hay un cierto cansancio, digamos, de uno ver que depende de la discrecionalidad del gobierno de turno. No digo de este gobierno, de todos los gobiernos. Y no políticas públicas, sobre todo en este momento tan especial, donde ya no es construir una política de deporte amateur o de deporte social, sino que es una política de salud mental. Entonces, que no tenga que depender. Hoy, de milagro, tienen las puertas abiertas por el esfuerzo de los directivos, de muchos profesores y técnicos que lo hacen de forma gratuita, de muchos padres y madres que hacen una rifa para poder conseguir el transporte para el fin de semana, o hacen empanadas, o hacen un bingo para poder comprar el equipamiento deportivo. Entonces, esta herramienta de poder pagar la cuota y a la vez de darle una tarjeta, como fue tarjeta de Santa Fe, pero que sea deportiva, que le dé un reintegro de un 30% de todos esos insumos que son esenciales. ¿Cuáles son los de los clubes? Claro. Bueno, equipamiento deportivo, material lumínico, materiales de construcción, comprar una especie de billetera Santa una Fe, pero billetera Santa Fe, pero exclusivamente para los clubes, para alimentos y elementos de limpieza. Que eso, digamos, si hay voluntad, se puede hasta coordinar con los mismos proveedores y compartir los gastos desde el gobierno. Vemos que, bueno, está bien, vienen los suramericanos, pero cuando vos dialogás con los clubes de barrio, no ven que los juegos vayan a significar más pelotas, más camisetas, más césped, más, podríamos decir, focos o reflectores para el campo de juego, o más sanitario para los baños. Entonces, nosotros, la verdad que esperamos, ¿no? Porque tal vez, esta inversión enorme que se va a hacer para los juegos pueda despertar también la conciencia colectiva, que yo creo que está, porque el número de participantes en el momento de la presentación fue muy grande, hubo más de 200 instituciones representadas, y que podamos construir estas dos políticas como política de Estado, ¿no? Okay. Y que no tengamos que esperar 10 años y hacer como en el boleto educativo, insistir, y que podamos construir los consensos antes de tiempo. ¿Eso ya tomó estado parlamentario? Tomó estado parlamentario, lo presentó la diputada Verónica Barboraf. Y conocedora de la salud mental, ¿no? En su rol como médica. Claro, con un rol como médica y docente de la Universidad Nacional de Rosario, y muy preocupada por el tema de las adicciones, muy preocupada por el tema de la salud mental, y siempre preocupada, que fue también una de las cuestiones que inspiró a abordarlo de manera seria, por no solo tratar el problema cuando la bomba ya estalló, sino por tener políticas de prevención y de construcción. Yo lo reitero, este concepto de habilidades para la vida para las nuevas generaciones. No es solamente dos ideas, es entender que, bueno, que las alternativas no pueden ser el chico en la calle y el padre preocupado, o el abuelo preocupado porque el chico está encerrado en la habitación, o el docente que se ve preocupado por todas estas problemáticas que le abordan en el ámbito educativo, sino que el deporte y los clubes son esta gran solución para este gran problema, y estamos convencidos de que, bueno, que con insistencia y con el acompañamiento de la ciudadanía lo vamos a poder lograr. ¿Cómo te lo imaginas en la práctica? No sé, voy a nombrar a un club al azar, el Club Rivadavia Junior, que está allí en Avenida Freire, que ha levantado un montón, increíble.
¿Cómo te lo Club de imaginas básquet. sí, en la práctica? Además tienen pileta de natación, Bueno, digo, yo me imagino, digamos, abrazando a muchos de los chicos que hoy no pueden practicar. Ahí digo, el la cuota deporte, el deporte. sale 90.000 Claro, pesos, 100.000 bueno, pesos. nosotros estamos estableciendo, digamos, una cuota de 20.000 pesos porque tiene un corte, digamos. El corte es, digamos, chicos de 4 a 18 años cuyos padres no tienen ingreso para Claro. pagar la cuota. Es decir, aquellos que tienen salarios inferiores a los que pagan impuesto a las ganancias Mm, con una convocatoria de esos clubes para poder justamente sostener esa infraestructura. Obviamente que para determinados clubes ese aporte tal vez no sea significante. Yo me imagino, digamos, las grandes instituciones de la ciudad, 300.000 pesos no significa nada, pero para los clubes de barrio, y bueno, y también, digamos, dejando la autonomía de que cada institución se imagine y sueñe o sea un objetivo social, justamente desplegar sus capacidades y su infraestructura para aportarla a la construcción colectiva. ujú. Yo creo Debiera que, ser así. yo Sí, creo que es sí. absolutamente posible. E incluso nosotros lo pusimos en la iniciativa como contraprestación. Pero yo creo, porque lo estamos haciendo con la fundación, que son herramientas para los clubes. Nosotros planteamos en el proyecto que el Estado pueda, primero, hacer un control, el apto físico. Mm. Es muy difícil para los clubes hacer jugar un chico y no tener el apto físico. Y bueno, cuando vos charlas con los padres, es muy difícil conseguir que te den el turno en el centro de salud, porque están abarrotados para poder lograrlo. Eso se puede hacer como se hizo Hacer una históricamente, jornada, y sí. donde va el médico y le hace el electro para que, bueno, no tenga ningún episodio producto del esfuerzo físico que significa el Eso es despliegue de la actividad. prevención. Eso Eso es está bueno. Sí, prevención, sí. eso es prevención. Que se pueda capacitar a los clubes, a Ujú. sus dirigentes, a sus técnicos, a sus profesores, en problemáticas que hoy nos abordan. Violencia de género, la inclusión de la mujer dentro de las entidades deportivas, porque hay muchas que están practicando deporte, pero hay un enorme camino por recorrer en ese ámbito, para enseñarle los procedimientos para actuar justamente en un problema de salud mental y en problemas de adicción, porque ese es un capital social. El Estado no podría Mm, desplegar esa tarea maravillosa que hace ese voluntariado sí, que participan en las sí. instituciones. ¿Sabes qué, Cachi? También pensaba que es un ordenador social en términos de que papá, mamá, algún tutor sabe dónde están los chicos y eso me parece que está bárbaro, ¿no? Sí, sin duda. Charlábamos fuera de Sí. micrófono de la enorme tarea que hace Villadora. Mm. Yo la destaco siempre, los conozco a los directivos y bueno, ellos hacen un encuentro para chicos los fines de semana. Y bueno, ahí está el club, ¿no? Es un encuentro como, digamos, de baile. Ujú. Pero están los directivos que se lo entregan al chico que participa a cada uno de los padres, cuidándolo. Ese cuidado, bueno, eso es la construcción de comunidad. Los clubes, ¿cómo nacieron en la Argentina? Nacen a partir de las comisiones de fomento del proceso de inmigración. En aquel momento yo estimo que era también para mantener la identidad y la Mm. pertenencia a los lugares de origen. Después viene un proceso donde se expande, que fue, yo tengo que decirlo, digamos, en el momento de la adquisición de derechos sociales, porque bueno, se pasó de trabajar 12 horas, 6 días a la semana, a trabajar 8 horas, y entonces uno podía Mm. interactuar con su medio y podía tener tiempo al ocio, a la recreación y a la construcción de comunidad. Y fue ahí donde se expande. Por eso todos los clubes son club social y Y deportivo, deportivo, ¿no? tal cual, tal cual. Pero bueno, ahora está debilitado y bueno, hay que fortalecerlo con políticas públicas. Vuelvo a insistir, Mm. ya no solo abordando una política podríamos decir, deportiva, sino una política de salud. Ok, me parece interesante. Veremos si allí la Cámara de Diputados y la de Senadores presta acuerdo para estos proyectos que muy, muy interesante. Te voy a llevar, Cachi, ¿vos sos abogado? Sí. Vos sos abogado. El paquete de leyes que mandó Puyaro en seguridad y justicia, en términos generales, ¿qué te parece? Obviamente se tiene que discutir en la Cámara de No, bueno, Diputados y en yo la de Senadores.
Creo que hay una equivocación en el diagnóstico. Yo creo que Puyaro atrasa, digo. Oh, tremendo. Pullar Puyaro atrás. atrasa, sí. Esto, por ejemplo, del ciberpatrullaje para los chicos, eh, realmente ni Trump se animó a tanto, ¿no? El otro día iba por la autopista y vi un cartel del gobierno. Mm, Dice, estamos construyendo el infierno. mm. Allí en Piñero. Ah, claro, sí, pero el mensaje no, no digo que, digamos, que tenga el objetivo de construir el cielo, al menos el purgatorio, pero el infierno, el infierno. Digo, creo que hay una equivocación del momento social que está pasando la Argentina. Creo que ha habido como una especie de contagio, ¿no? De contagio de todos los niveles de gobierno, ¿Pero qué querés decir con eso? de no entender, eh, digamos, que el camino no es solo mano dura, Ah, ah. digamos, contra el delito. También son políticas sociales que aborden las problemáticas de manera profunda. Vos cuando viste ese cartel te chocó. Dijiste. Sí, claro, claro, claro que me chocó. Y creo que le está faltando esa tarea. La verdad que a mí me interesa más, por ejemplo, que haya una vinculación de la policía con la comunidad, como fue en su momento la policía comunitaria, y que se le den las herramientas a la comisaría para que sea parte de las instituciones de cada uno de los barrios para prevenir el delito, que tener grandes estaciones con el 107, digamos, para salir con los patrulleros después que el delito se cometió. Y me parece que, digamos, en ese aspecto, Puyaro, yo creo, espero que no sea una sobreactuación, ¿no? Mm. Pero, bueno, esta idea de parecerse a Bukele, de acercarse a Macri, la verdad que, digamos, yo lo comparo siempre con Lischy, al gobierno provincial, y qué distancia, ¿no? Puyaro y Lifchitz. Sí, absoluta distancia. Dame dos o tres para que la Bueno, gente entienda. el castigo a los empleados públicos, ¿no? Digamos, Lichi fue el hombre que puso cláusula gatillo, que nosotros siempre hemos defendido, para que el salario de los trabajadores del Estado no pierdan en relación a la inflación. Puyaro los ajustó el 30%, además de que, digamos, lo había prometido y no lo cumplió. A Santa Fe como ciudad le pega en el pecho, digamos, Sí, porque Santa Fe tiene 42% del empleo registrado en el ámbito de lo público. Para explicarlo a esto también, ¿no? mm. Es decir, ¿por qué? Bueno, porque nuestras universidades no solo educan a los santafesinos, educan a eh, pibes y pibas de toda la provincia y de otras provincias, porque nuestros hospitales, que incluso a veces los Sí, el barrios Cuyo, reclaman, por ejemplo. Sí, claro, sí, sí. los barrios reclaman, dicen, no tenemos el centro de salud o el centro de atención primaria de salud abierto las 24 horas, pero nuestros hospitales atienden gente de Villocampo, de Las Toscas, de Tostado, de Vera, de Calchaquí. Es decir, nosotros somos una ciudad, como ciudad capital que somos, una ciudad que brinda servicios públicos a todo el territorio provincial. Lejos de ser beneficiados, hemos sido perjudicados. Diferencia enorme con Lichi. Lichi hizo el Plan Abre en Barrio Centenario, el Plan Abre en Las Flores, terminó la Ruta 1, terminó los hospitales y bueno, yo lo voy a apoyar y hizo 4 canteritos, digamos. Creo que también hay una responsabilidad del intendente, ¿no? De también tener prioridades. Mm. Pero, viste, si uno ve a Rosario le dieron 150 millones de dólares de inversión pública. Y a Santa Fe, bueno, 7 jefes, JJ Paso, Aristóbulo del Valle y La Peñalosa, no todo el mundo tiene que conocer, al norte de la ciudad, bueno, pero hasta Chaco, digamos, ni siquiera hasta el límite de la ciudad, que podría ser una arteria enorme para vincularse con Monteverde y con Recreo hasta la Ruta 5 para mejorar el transporte en el norte de la ciudad. Es decir, son enormes las Mm. diferencias entre Miguel Lichi, que para mí fue un gran gobernador, Mirá vos y que. Puyaro, y me imagino que mucha de la gente del socialismo y muchos independientes que tenían un enorme concepto por Lichi, hoy no creo que al gobernador lo acompañen, ¿no? Lo decís desde el lugar del Frente Renovador, en la rama peronista, y destacás lo que fue el gobierno de Miguel Lifchit,
y esa diferencia, ¿no? Porque cualquiera podría, que no por allí, podría mirarte y decir, no, pete socialista. Y no, no, vos No, lo no, destacás, digamos. no, para nada, pero era digamos, había una visión de diálogo y una concepción política donde el diálogo enriquecía. Mm. Es decir, Liche hablaba con todos los dirigentes de todos los sectores políticos. Obviamente el que conduce es el gobierno. Vos ves a Puyaro, Puyaro a la legislatura la lleva a patadas, ¿no? Es decir, a los propios y a los extraños. eh, y eso lo Ahora es muy perjudica. fuerte decir que el gobernador lleva a la legislatura a patadas. Y sí, es Profundice. así, sí, la lleva patada, sí. Pero lo perjudica a él porque ha sucedido, digamos, como tiene mayoría absoluta en las dos cámaras, a veces manda proyectos que se aprueban sin discusión y después hay que volver a tratarlo en la legislatura porque tiene errores que justamente la falta de diálogo hizo que puedan corregirse, cuestiones instrumentales en la aplicación de normas. Bueno, por eso digo, yo creo que también, digamos, los ejecutivos no deberían tener mayoría en las dos cámaras, porque viene esta tentación, ¿no? De Ahora, el ser contrapeso, autoritario. claro, claro. Sí, sí, sí. Y entonces, Bueno, y entonces porque hay que construir una alternativa que respete los principios democráticos, que tenga la capacidad de escuchar y tener la sensibilidad para abordar los problemas de la gente. Y los santafesinos también tenemos que hacernos oír, ¿no? Porque hubo un proceso, como podríamos decir, también de desvalorización de la ciudad capital. ok, Que se ve, por ejemplo, en el transporte, vos señalabas sí, Ingaramo. Yo hace 26 años que no hay licitación. Tal vez Ingaramo no le resulte simpático lo que yo digo, pero no puede ser, no se discute en la frecuencia, no se discute en los recorridos. Pero también es cierto que a Rosario le pagan el 100% del boleto educativo gratuito y a la ciudad de Santa Fe le pagan el sí, 70% lo del boleto mencionó educativo. Angaramo, sí, sí, sí. Bueno, esas son las cuestiones que demuestran, como se demuestra, digamos, haber convertido el puerto de Santa Fe en un puerto de barcaza, y lo dijo el diputado Bermúdez, que responde al intendente Hapkin, y el gobierno no hizo nada para sostenerlo. Cuando el puerto de Santa Fe estuvo muy, muy cerca de ejecutarse, y venían los gobernadores y venían los presidentes de la bolsa de la región centro a decir que este iba a ser el puerto de la región centro. En el medio, ¿qué pasó? Yo creo que pasó, bueno, que hay un gobierno local que fue perdiendo protagonismo y se ve hasta en el ámbito de la política, ¿no? Mm. Hoy los protagonismos políticos son de la ciudad de Rosario y Santa Fe cada vez más viene, podríamos decir, opacándose. Bueno, es hora de que nos despertemos, ¿no? Y empecemos a reaccionar Mm. y a recuperar, bueno, esa historia y esa trayectoria que ha tenido Santa Fe de protagonismo a nivel provincial. Ok, ya quiero ir a Santa Fe, pero te voy a pedir estos dos últimos conceptos respecto del proyecto del paquete de leyes que me parecen importantes. Sí, En tu condición como abogado, ¿te parece bien que exista un interrogatorio sin la presencia de un abogado defensor? no, claro que no. Como que puede haber un allanamiento sin intervención de un fiscal o un juez. Mm. Como que se pueda, bueno, como en el ciberpatrullaje, yo, cuando, yo fui legislador y Mm. presenté un proyecto sobre la intervención de los celulares. Todos sabemos que el celular es hoy el patrimonio de nuestra, justamente, más pura intimidad. Tenemos todo ahí, Bueno, tenemos todo. exacto. Eh, y existen reglas internacionales al respecto de en qué situación y por qué delitos y ante qué gravedad se puede intervenir los dispositivos. Y menos en niños, niñas y adolescentes. Eh, bueno, son las reglas de Budapest. Desde el punto de vista legislativo, firmó un convenio, la Argentina lo celebró, nosotros presentamos un proyecto al respecto, porque hay que regularlo. Porque incluso desde el punto de vista del desarrollo de los procedimientos, muchos de ellos, si se aprobara esta ley, van a terminar siendo nulos, porque es inconstitucional. Porque más allá de la voluntad de Puyaro, hay derechos y garantías que están reglados por la Constitución y, digamos,
viste que siempre está la simplificación de ser, dice, es garantista o punitivista. No, yo quiero decir que yo siempre he tenido una posición dura contra el delito. Fui autor del proyecto, bueno, de la ley de víctimas, la prisión preventiva para el que usa o porta armas de fuego, la prisión preventiva para el que viole una perimetral, alguna ley en contra del robo de cables, pero creo que hay un error, creo que se está ingresando en un terreno que profundiza el carácter autoritario del gobernador. Te iba a preguntar, Cachi, ¿qué te parece la gestión del gobernador? A propósito, mencionaste que lleva la legislatura a patadas, que tiene ciertos rasgos autoritarios. ¿Qué me puedes decir? Yo quiero hacer un análisis que vaya más allá digamos, de mi posicionamiento político. Yo creo que hubo un contagio, ¿no? Mm. Un contagio con las políticas de Milei. Eh, Creo que se vio plasmado justamente en el ajuste a los trabajadores y en el ajuste a los jubilados, Mm. que fue más grande de lo que se transmitió y que los jubilados lo saben. Porque vos le ajustaste el 30% al trabajador y eso ya se trasladó a las jubilaciones. Pero sumado a eso, se le agregó el fondo solidario que no es que es por adhesión, Mm. impuesto, solo comparable con los descuentos de la época de Bullrich en la época de la Rúa. Y con la actualización a los 2 meses y un incremento de tarifa exorbitante. Esta semana tuvimos como un gran anuncio del gobierno que ASA tiene superávit. Mm. Gran anuncio. Yo la verdad que el anuncio es que Santa Fe tenga agua potable, que tenga cloaca, no que tenga superávit. No es una empresa comercial donde tiene que tener ganancia, lo que tiene que tener es servicio, sobre todo un servicio público tan esencial. Y uno ve, vuelvo a insistir sobre la desconsideración de Santa Fe, uno va por Boulevard y ve esos caños, es decir, Juan, Ah, metete ahí, porque te vi que uy, por hiciste un recorrido. A ver, Dios. contame qué quisiste mostrar ahí. No, justamente el desprecio que hay sobre la ciudad. Ahí van a poner como una membrana en vez de hacer una infraestructura de cemento y hormigón armado, que es lo que merece ser justamente el desagüe general de la ciudad, ¿no? Eso no Eh, puede ir por abajo. ¿Por qué está así? es que está por bajo, pero se rompió esa estructura y ya este procedimiento que está usando el gobierno ya fracasó porque intentaron hacer este bypass Ujú. enfrente de la vecinal Mariano Comas Mm. y no resistió. En vez si se ha roto una estructura de hormigón armado, imaginemos una membrana de 9 milímetros y eso va a terminar mal, digamos. Y han hecho ese bypass en el medio de la ciudad y sigue sin resolverse. Yo digo, yo no lo veo al intendente decir, che, ¿hasta cuándo nos van a tener la ciudad así, no? ¿Qué Porque hace? además es una arteria muy importante que conecta a un club muy importante de la ciudad, digo. Sí, bueno, hemos, ese es un síntoma, Mm. ¿no? Es un Ahora es síntoma como del trato. naturalizado, ¿no? Claro, También. digamos que se maltrata a Santa Fe, digamos un síntoma. Es un síntoma preocupante del cual obviamente creo que la ciudadanía, digamos, en algún punto tiene que reaccionar. El gobernador, bueno, voy a hablar de otro tema que tal vez no esté en la agenda periodística. Las defensas, las obras de defensa en la zona de la costa han sido paralizadas. Las obras de defensa y nosotros tenemos la amenaza de sufrir una inundación. No se acabó esa amenaza y yo no lo veo al intendente reclamándole al gobernador para que se hagan las obras de defensa que Santa Fe necesita. Mm. ¿Y qué vamos a esperar? Bueno, ahora se viene el fenómeno del niño que parece, ¿no? Bueno, entonces yo pondría una alerta roja al respecto y le diría al intendente, digamos, que asuma la representación de todos los santafesinos y que le pida al gobernador que no se paralicen esas obras. Mm. Me parece que es fundamental. Ahora, claro, bueno, justamente gobernarse es anticipar, ¿no? Y poder, decíamos, ¿no? Prevenir antes que curar. Ujú, ujú. Bueno, esa es nuestra responsabilidad. Cachi, y a propósito, ¿qué ves en Poletti?
También, digamos, en algún punto, digamos, esta idea de que creer que el salario de los trabajadores es infinito, ¿no? Es decir, en términos de administración, esto de haber aplicado 471.000 multas en el 2025, Un es despropósito. decir, las políticas en materia de seguridad vial son educación, eh, control y sanción. Acá, directo a la sanción con una vocación recaudatoria, digamos, hay una voracidad fiscal de todos los gobiernos imponiéndole la carga del equilibrio fiscal, no a la eficiencia del funcionamiento del Estado, sino sobre el contribuyente. Y creo que tiene una visión, podríamos decir, que no es completa la ciudad. Mm. ¿No? Yo creo que Santa Fe como ciudad capital no debería tener todavía barrios sin agua, barrios sin cloaca, barrios sin cordón cuneta, y que debería reclamar también o llevar adelante o Bueno, pero ejecutar. está poniendo piedras allí en Sí, la zona bueno, norte. eso yo, digamos, podría decir que es bueno. También, digamos, creo que las piedras sin cordón cuneta terminan en la zanja. Mm. O sea, dura más, menos, terminan en la zanja. Los últimos asfaltos que se hicieron son los asfaltos de penetración que se hicieron en la gestión de Valver Rey. Que yo, para ser honesto, yo en su momento decía que era maní con chocolate, pero es lo que quedó, donde no se habían hecho los cordón cuneta ni se habían hecho los desagües entre calle y calle, pero es lo que quedó. Después no hubo más un proceso de jerarquización de los barrios, como fue el plan Promeva, donde se le hacía el cordón cuneta, el ripiado, donde se le ponía el medidor comunitario y se hacía el alumbrado público. Y después vemos que, por ejemplo, determinadas obras que son esenciales, la extensión de General Paz, la extensión de Aristóbulo del Valle. Yo escuché el discurso del intendente, ¿no? Y ahí dijo, va a haber 4 pasos sobre Aristóbulo del Valle. Yo digo, pero ¿cómo no entuban? ¿Para qué van a hacer 4 pasos? Yo me imaginaba las pasarelas que hay en el pozo, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Yo le invito al vecino a que vaya a ver cuáles son los 4 pasos. Son 4 lositas con 2 baranditas donde los vecinos van a tener que hacer equilibrio y hay que cruzar esa avenida. Creo que hay... yo no puedo hablar ni de su mala fe ni de su ¿Vos crees bonomía, que digamos. Poletti efectivamente puede privilegiar su agenda o que se le imponen? Yo no estoy en la intimidad. Pero ¿qué sensación Pero te... lo que a mí me dicen, que por ejemplo, que los concejales tienen la relación directa con el vecino, no hablan con él, sino es a través de la intermediación de algunos funcionarios, digamos. Eh, bueno, él dice que tiene 60 amigos y que con esos 60 amigos tiene dentro del gobierno y que con esos 60 amigos testea la realidad. Yo la verdad que para analizar a Santa Fe ciudad, yo creo que hay que mirarla en perspectiva histórica. Santa Fe ciudad fue gobernada por el justicialismo. Después hubo un hecho histórico que hizo que la sociedad cambiara de signo político, que fueron las inundaciones, y tal vez con cierto grado de justicia, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que en estos 19 años de gobierno radical, de aquella universidad floreciente, dedicando sus cuadros técnicos a involucrarse en políticas públicas, activa y militante, con una participación social de muchos dirigentes que eran de una franja progresista, a, a esta, a este momento histórico que ellos están viviendo, yo creo que ya es hora de construir una alternativa y de brindarle al vecino y decir, bueno, está bien, gobernaron 19 años, pero ¿no será hora de cambiar? Yo creo que sí. Y ahí está la gran responsabilidad de lo que podríamos decir los que no son de ese radicalismo, ¿no? Que son los sectores populares que tienen una visión de una ciudad más justa y equilibrada, que pueden ser gente del socialismo, que puede ser gente del justicialismo, o sectores independientes que ven que la ciudad se está quedando, Ujú, ¿no? ujú. Está quedando rezagada. Ok, ¿qué pensás sobre la cantidad de empleados de planta política en la intendencia? 500, 500.
Ah, ya subieron, porque habíamos dicho 500. 400 y pico, 500. Sí, 500. 500 que cobran 2, 3, 4 veces más que un empleado Sí, municipal. viste que se discutió la ley orgánica de municipalidades. Bueno, nosotros decíamos, bueno, porque se planteó el costo de los departamentos, digamos, de los ámbitos legislativos, ¿no? De los consejos deliberantes. Nosotros decíamos, sí, pongámosle un límite al gasto político, ¿no? De los ámbitos legislativos, pero también de los ejecutivos. Claro. Porque, ¿y los ejecutivos qué? Ujú. Los ejecutivos pueden designar funcionarios políticos sin límite, con gastos, viáticos, camionetas, autos y combustible, mientras tenés una enorme cantidad de empleados en negro, porque, digamos, paradójicamente, vos tenés este número de funcionarios políticos, pero después tenés pasantías por 550.000 pesos Mm, que van a trabajar todos los días y hacen un enorme esfuerzo para sostener la ciudad, recolectando la basura que a veces la empresa no hacen, ujú. con salarios de hambre y miserable. Creo que la ciudad merece un cambio y creo que también es responsabilidad de los sectores que no son del oficialismo, de poder construir ese cambio, que tiene que ser con propuestas, ¿no? Que tienen que ser con una visión, digamos, de la ciudad, que le proponga a Santa Fe una licitación del transporte en área metropolitana, que realmente discuta los recorridos y que discuta efectivamente la frecuencia, que establezca que Santa Fe vuelva a licitar la recolección de la basura, ¿no? Y que no sean 4 empleados los que controlan si lo hacen o no lo hacen, sino empoderando a las vecinales, donde haya un proceso de centralización municipal y donde, bueno, una ciudad de 500.000 habitantes no se puede gobernar desde un palacio, tiene Claro. que haber ayuntamientos barriales, comunitarios, más cercanos al vecino, donde esas delegaciones o esos ayuntamientos no solo sirvan para cargar la SUBE o pagar impuestos, sino Mm. que también sirvan para tener equipamiento necesario para dar respuesta a los barrios. Y donde hay que reempoderar a las vecinales, que son como las unidades básicas Ujú. de construcción de comunidad en el territorio, con políticas públicas barriales básicas, donde alguna vez existió en otro momento que tenían un pañol y que la solución del cortado de yuyo, el arreglado de plaza, cambiar un foco, puede hacerse sin necesidad de tanta burocracia, Sí, ¿no? eso es increíble. Esta es una obra. Le voy a mostrar. Santa Fe 450. Acá me comentaba el señor Medey, ¿sí? Que te representa allí en el consejo, que han pasado por todas las vecinales. Acá está toda la historia de todas las vecinales que son el núcleo de todos los barrios. Efectivamente, 87. Contame esto y mirá te lo voy a conectar. Esto, teniendo en cuenta esa vocación que tiene usted como espacio, ¿no te pone a las puertas de pelear por una intendencia? A nosotros nos ponen el desafío de construir esa alternativa, pero la construcción es colectiva. Mm, Incluso yo creo que trasciende al espacio mayoritario que es el justicialismo. Es ver si podemos recuperar la discusión sobre el modelo de ciudad que queremos y el protagonismo que Santa Fe merece y necesita. No rehuimos al desafío de que nosotros tenemos un rol importante, pero creo que ¿te no, gustaría? va más allá Mm, de los deseos, sobre todo a alguien que ha militado tanto tiempo, ¿no? Me parece que no es nosotros somos un espacio colectivo, mm. realmente somos un espacio colectivo. Y realmente nos parece importante también que, bueno, que el justicialismo y todos esos sectores que en realidad no tienen que ver con Milei, que no tienen que ver con Puyaro, incluso de radicalismo que no tienen que ver con Poletti, porque, digamos, Poletti no expresa ese militante de barrio de radicalismo que estaba presente en la problemática diaria de cada vecino. Bueno, que se puedan entusiasmar con una alternativa. Si logramos eso y nosotros damos respuesta,
a partir de un trabajo profundo y de propuestas serias, bueno, creo que le vamos a hacer una gran contribución a esta localidad, ¿no? Y en ese aspecto creo que el justicialismo tiene que transitar por la unidad. El camino es la unidad Es la unidad. y hay otro camino, y es ese. ¿Y cómo están en ese, como partido, como espacio, cómo Bien, yo están? creo que bien, porque eh, ya empezamos en un terreno que tal vez no sea el que más le interese a la audiencia, ¿no? Pero bueno, en la ciudad de Santa Fe, cuando el peronismo gobernó la nación y la provincia, la representación legislativa en el Consejo fue o logró una representación legislativa de un concejal. En las últimas elecciones, el campo, podríamos decir, nacional y popular, logró 3 bancas. No solo Pedro Medey, el profesor Medey, que junto a Joselina Pilati fueron los principales impulsores, pero ese trabajo fue producto de la participación de 4.500 vecinos en 87 recorridas iniciales, más 50 que hicimos para después corroborar. Ese cuadernito era corroborar que esos informes representaran, que habíamos elaborado nosotros, la realidad de esas instituciones y de esos vecinos. Eh, Te decía, no solo Pedro Medeis, sino también Jorgelina Mudalel y el Tati Restaño, Mm. que son, digamos, cuadros jóvenes. Y bueno, construir un proyecto para la ciudad requiere de jóvenes que traigan aire fresco y que sepan esperar sin desesperar, y también de los que tenemos más experiencia, ¿no? Mm. Porque, bueno, Santa Fe es una ciudad muy importante. Y creo que estamos transitando por ese camino de construir la unidad, que como diría el Papa Francisco, se urbana artesanalmente. Ok, ok. Última pregunta, Cachi. Gracias por visitar los estudios de Despacho Play. ¿Qué te sugiere esta declaración, esta presentación de la declaración jurada del señor Manuel Adorni y lo que declaró este miércoles en un canal de La Nación Más diciendo que le aparecieron Bitcoin y etcétera? ¿Le crees o no? Yo creo Te que, reís. no, bueno, Sí. no hay demasiadas cuestiones para explicar lo obvio, ¿no? Es decir, yo creo que incluso hay una enorme defraudación de la sociedad, porque, bueno, quien se viste de blanco, cualquier manchita lo ensucia, ¿no? Y este gobierno puso mucho énfasis. Mirá qué bueno eso, quien se viste de blanco, cualquier cosita. Claro, Claro. y este gobierno, eh, bueno, se había dedicado a desnostar y a castigar eh, no solo a la dirigencia política, por ejemplo, a los medios y a muchos sectores que son parte de la vida nacional, que con errores y aciertos en cada uno de esos sectores, bueno, construyeron este país, ¿no? Y bueno, ellos venían a darlo vuelta y realmente demostraron tener lo peor de lo que decían que iban a cambiar, digamos. La casta, se acogieron varios de funcionarios a la Al régimen inocencia, de claro, inocencia inocencia fiscal. fiscal, sí. Lo que más ofende incluso sobre el tema del régimen de inocencia fiscal, yo creo que es esta modalidad que a veces se contagian los gobiernos provinciales y locales de ser fuerte con los débiles Mm, y débiles con los mm. fuertes, ¿no? Es decir, yo creo que ese es un camino que viene recorriendo el gobierno nacional y que, bueno, al kiosquero de la esquina, al almacenero de la esquina, al que vende ropa, o al industrial que hoy tiene que cerrar sus puertas porque le importan todo, le queda claro que, bueno, que el objetivo del gobierno no es defenderlo Mm, a él, ¿no? mm. Bueno, Cachi, gracias por haber visitado nuestros estudios. Siento que me la tiraste afuera con respecto a si te gustaría ser candidato a intendente. No, hay una... El Papa Francisco, yo lo cito al Papa, ¿Ok? pero no porque, digamos, soy católico, apostólico, romano, pero porque en esta oscuridad de este tiempo realmente fue un faro de luz, digamos, ¿no? Y él hablaba, incluso le hablaba a la dirigencia política en Fratelli Tutti,
dice que los hombres no tienen que ser recordados por los espacios que ocupan, sino por los procesos que generan. Mirá qué bueno. Y si hay algo que ha quedado claro, es que intendente llega a cualquiera. Ahora, generar un proceso político que haga recuperar el brillo y el protagonismo a Santa Fe, bueno, es un proyecto mucho más ambicioso y no es un proyecto de uno, es un proyecto de todos. Bueno, me quedo con eso. Gracias, Cachi. Bueno, Muchas un gracias. gusto. Oscar Cachi Martínez ha pasado por Despacho Play con una cantidad de títulos impresionantes. Así que esta nota la vas a ver reflejada en www.despachoplay.com.ar. ¿Sigue Despacho Play en Instagram? Sí, sí, llega. Ok, llega. ahí está. Te veo a menudo y con un perfil que no es difícil, no es sencillo sostener, que es la independencia de opinión, sobre todo del periodismo del interior, ¿no? Que tiene que hacer un enorme esfuerzo para sostener esa independencia. Sí, totalmente. ¿Cómo te llevas con bueno, la gente, los libertarios dicen pauta cero? ¿Cómo te llevas con ese punto? No, lo que no tiene que haber es discrecionalidad en la pauta, Ok. ¿no? Y la política de comunicación del Estado tiene que ser para brindar un servicio público, ¿no? Para hacer publicidad del gobierno de turno. Ok, muchas gracias. Bueno, Oscar Cachi Martínez en Despacho Play, muchísimas gracias. La seguimos con todos los contenidos aquí en www.despachoplay. Gracias y hasta otro momento. Muchas gracias.